Muy buenos días, México y resto de América. Muy buenas tardes, España y Europa, ciudadanos del mundo todos. El Grupo de Ciencias Sagradas de España los saludamos con mucho gusto. Asimismo, damos la bienvenida a nuestro querido honorable gurú, doctor Siegfried Baumbach, para hablarnos de un interesante tema, iridología holográfica, ventanas del cuerpo y del alma. Comentarles que el honorable gurú Siegfried Bambach tiene un amplio currículum y una gran experiencia en muchas áreas: iridología, nutrición, quiropráctica, masaje terapéutico, irrigación colónica, ayunoterapia, herbolaria, kinesiología aplicada, naturopatía, yoga, meditación y sonografía, entre otras. Él es de nacionalidad alemana, es graduado de la Universidad de Hamburgo como fisioterapeuta, especializado en distintas áreas de la medicina. En el año de 1974 inicia sus estudios en iridología y nutrición con el famoso doctor Bernard Jensen, graduado en esta especialidad como entre otras muchas. Desde 1966, el doctor Siegfried inicia sus estudios y prácticas de yoga y meditación. Está certificado en esta disciplina y es creador de la Escuela de Misterios en el Arte de Vivir, con grupos de jóvenes compartiendo su larga experiencia en iniciación real, desarrollo humano y sobre todo el trabajo con el sonido y voz para la sanación y el despertar de la conciencia. Él inicia su trayectoria como iniciado en la SOA en los años 70 y abre su propia clínica en la Ciudad de México. Ha entrenado holoterapeutas, es cofundador del Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística. Es además actor y ha incursionado en el mundo de la música, de los sonidos y de la voz humana como vía a la sanación y el desarrollo de la conciencia. Esto es solo un pellizquito de su amplia preparación en distintas ramas. No puedo expresar en tan poco tiempo el cúmulo de experiencias y estudios hechos por nuestro invitado. Así que, sin más palabras de mi parte, sea usted bienvenido, honorable gurú. Tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Mati. Todo esto, casi ni yo me lo creo. Pero sí, han sido muchos años finalmente, ¿no? Y se acumulan varias cosas de experiencia en la vida y aquí estamos pues aprovechando eso un poquito. Y pues también les digo que lo que ven de fondo, obviamente es una foto, pero es el lugar en donde me encuentro, que es el Yoga Art Ashram, aquí en las faldas de esta Iztaccíhuatl en México. Iztac es, en náhuatl significa blanco y cíhuatl significa mujer. Y también tiene el sobrenombre de la mujer dormida. Y hay un libro que pueden encontrar en PDF en internet que se llama La mujer dormida debe dar a luz, que es muy interesante. Es una novela histórica, pero es algo que tiene que ver con esa montaña, desde luego, y con su significado para México en estos momentos de este cambio de era, ¿no? ¿Qué es el simbolismo en el continente americano? ¿Qué papel juega México en eso? Y bueno, pues por aras del destino, como siempre he querido hacer un centro de salud holístico, de salud natural y yoga en algún lugar en el campo. Bueno, pues llegué a México y todo se dio para que fuera en este lugar, por si algún día nos quieren visitar por acá, porque además justo este fin de semana también pasado, con una escuela que abrimos hace 40 años, 4 personas, también gurús, Lucía Correro, Armando Navarro y un gran doctor, Mauricio Padilla, y un servidor,
abrimos el Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística hace 40 años y está funcionando con el reconocimiento de la Secretaría de Educación como una licenciatura para ser educador en bienestar humano, que me encanta esta idea, ¿no? Y lo hemos llevado 40 años y justo este fin de semana me tocó dar mi curso justo de la iridología holográfica nuevamente y estoy muy prendido porque es un tema que ya casi lo iba a dejar a un lado, pero me estoy reanimando para hacer todos los siguientes niveles y ponerlo para que esté disponible online. Porque ahora ya tuvimos que hacerlo online porque hubo muy poca gente que podía viajar a Oaxaca y porque realmente para mí es, bueno, pues ¿cómo lo diría? Es un siguiente nivel, una siguiente octava en el tema de la iridología, porque ustedes cuando escuchan iridología, para empezar es como, bueno, ¿y por qué lo pone en como ciencias sagradas? Por cierto, me gustaría que más de ustedes abrieran sus cámaras. En el curso de plano no admito a nadie sin cámara, pero aquí, bueno, dejamos un poco a criterio, pero sí me gusta hablar a gente, no a nombres nada más aquí, para ver un poquito quiénes tenemos aquí en esta reunión sobre un tema que puede ser muy interesante en el futuro, porque precisamente como me pidieron por esa parte de ciencias sagradas de pues abordar un tema, una conferencia, y yo elegí este tema porque considero que aparte de las ciencias sagradas de siempre, ¿no? La astrología, astrosofía y la cábala y el eneagrama y el tarot, etcétera, pues hay también algunas ciencias que en el futuro se van a considerar como ciencias sagradas. Y una de ellas es la kinesiología, por ejemplo, ¿no? Esto viene cada vez más fuerte de cómo podemos preguntar a nuestro cuerpo de qué son respuestas ante ciertas cosas. Y la iridología ha sido utilizada principalmente como un tema, pues, de diagnóstico de enfermedades. Pero ahora veo que es el valor más pequeño de lo que tiene la iridología. Para empezar, porque el terapeuta del futuro ya no le interesa tanto el diagnóstico de la patología. Sí, es importante para el cirujano y para poder operar y dar un medicamento para controlar algo, todo eso está muy bien. Pero el verdadero terapeuta que incluye un elemento, sobre todo, primeramente de prevención y desde ahí de reeducación, pues va a las causas de la enfermedad, que no son mecanicistas como lo manejamos todavía hoy en día en la medicina y también aún en lo que llaman algunos la medicina alternativa. Todavía nos vamos mucho a diagnosticar una patología, una enfermedad, para después dar los remedios correspondientes. Y bien, todo eso está muy bien. No hay muchos terapeutas con muchos remedios, precisamente en la herbolaria, en los masajes, en la acupuntura, en la homeopatía, en tantas cosas y también en las diferentes áreas de la psicología. Pero tiende a ser un remedio para un mal diagnosticado. Entonces, a nivel mecanicista tiene su función. Pero si indagamos un poco más, para saber realmente cómo nos creamos nuestras enfermedades o cómo suceden de acuerdo a las leyes cósmicas. Todavía pensamos a una enfermedad que dice, no, pues eso es hereditario. Entonces, bueno, pues yo qué tengo que ver, porque esto vino desde mis padres o desde los genes. Y sin embargo, como estudiantes precisamente de ciencias sagradas, pues una de las primeras cosas que vamos a estar estudiando son leyes cósmicas, ¿no? Leyes que todo es mente. Por ejemplo, ¿no? Se dice muy rápido, pero el significado asimilado en nuestra vida y trabajando con eso,
wow, esto toma un tiempo. La ley de causa y efecto. O esta expresión que decía el maestro Estrada, todo es necesario, perfecto y vinculado. ¿No? Esto hay mucho que discutir, pero no, en realidad no, porque es una verdad, es una ley. Pero externamente, cuando no la entendemos, pues la vamos a discutir. Pero ¿cómo es posible que tan? Pero si lo entendemos como ley, cambia totalmente nuestro panorama en cuanto a tantas cosas, incluyendo ese gran reto de la vida que es la salud, porque son 3 retos que la vida nos pone para que el sistema de avance evolutivo funcione. Y esto va como en la canción. Los 3 grandes retos son salud, dinero y amor. Así de simple, ¿no? Todos estamos expuestos a no tener ciertas cosas de salud. Hasta Lao Tse en el dice, ¿no? Hay 3 cosas en la vida que no tienen remedio. Primero es el envejecimiento. Segundo es la enfermedad. Tercero es la muerte. Entonces, todo es parte de un proceso de aprendizaje y de renovación. Bueno, les doy este antecedente ahora para que desde ahí podemos entender una nueva octava en la iridología, en vez de utilizarla como un diagnóstico de patología y de enfermedades, que hasta cierto punto también sirve, pero hay hasta mejores métodos hoy en día en la ciencia moderna para el diagnóstico. Lo que sí tiene la iridología en ese sentido, que puede determinar tendencias, disposiciones, y desde ahí podemos trabajar la prevención. Pero como una ciencia sagrada de conocernos a nosotros mismos, de conocer al otro, es extraordinaria, porque es un cachito de tejido donde podemos ver el de adentro directamente. El único lugar en el cuerpo donde vemos tejido conectivo con un recubrimiento transparente. Y este cachito de tejido es un holograma y representa cómo es todo el cuerpo, pero también representa cómo somos nosotros o quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras tendencias en el sentido de la parte psicológica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras tendencias? Y desde ahí también el cuerpo, y esto, pues ya los chinos decían en su medicina tradicional china, de los 5 grandes circuitos, órganos y elementos y las emociones relacionadas. De ahí el pulmón, el riñón, el hígado, el corazón y el estómago, páncreas. Bueno, y del hígado todo el mundo lo sabemos de antemano enseguida, aún no haber estudiado medicina china. ¿Con qué emoción en lo negativo se relaciona el hígado? Bueno, hay dichos, ¿verdad? Esto fue una patada al hígado. Derramó bilis, ¿no? Entonces sabemos todos que el hígado se relaciona, que haces muchos corajes y eso es una patada al hígado. La irritabilidad, ¿no? La ira es lo que afecta a través del hígado finalmente a todo el cuerpo. Y así con el pulmón la tristeza, con los riñones el miedo, con el estómago, con el corazón, la parte del orgullo, de la soberbia, de la dureza, y con el estómago, pues la preocupación, la ansiedad, la angustia, son las emociones que afectan directamente a estos órganos y de ahí a todo el cuerpo. Y hoy en día, la física cuántica, ya hubo otros investigadores en 1930, Hans Selye, un austriaco en Estados Unidos, creyendo que estaba encontrando una nueva hormona sexual, encontró todo el sistema de cómo el cuerpo responde a través de la hipófisis, el timo, las suprarrenales ante las diferentes situaciones de estrés.
Y claro, estrés, siempre pensamos que es algo malo. Y sí, cuando es en exceso, sí, pero hay otro término hoy en día que utilizamos que se llama hormesis. Así como la homeostasis es el perfecto equilibrio de las funciones que representa salud, hormesis es el estrés positivo que necesitamos en todos los niveles para fortalecernos, para crecer y para adaptarnos a diferentes situaciones. Y principalmente hoy en día esto se manifiesta a través de algo que llaman la vida intermitente, empezando con el ayuno intermitente, ¿no? De hacer 12, 14 o 16 horas de no comer nada y dejar chance que el cuerpo se reajusta. También se hace, y aquí tenemos el Samadhi Mountain Spa, después les muestro también alguna foto tal vez, donde tenemos un sauna de troncos, un sauna finlandés que sube a 100 grados centígrados y después salimos, quitamos el sudor con una regadera grande y después en una tina con hielo. ¿No? Ese contraste, eso es hormesis, esto es intermitente y lo mismo hacemos con la respiración, con la oxigenación, etc. Ustedes seguramente han escuchado de este Wim Hof, ¿no? El Iceman, que es algo realmente extraordinario en cuanto a contribuir hoy en día de nuevamente investigar todos estos beneficios. Pero lo que quería antes de entrar en la presentación de la ideología, todavía comentar es eso lo que hizo aquel hombre que investigó de las hormonas, de cómo funciona en diferentes situaciones de estrés, Hans Selye, y pues supo cómo funciona tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y cómo hormonas podían producir, por ejemplo, en la hipófisis, una hormona que se llama STH, la hormona somatotrófica, que produce una disposición a la inflamación en todo el cuerpo. Y ahora el individuo hace algo físico que normalmente no le haría daño, pero ahora de repente sale con un lumbago agudo o sale pues porque carga algo con una epicondilitis, con un tema de codo, de tenista lo llaman también, y no se cura porque tiene estas hormonas inflamatorias en el cuerpo y la inflamación no se quita. Esto ya fue en 1930, pero hoy la física cuántica nos está compartiendo dos cosas importantes. Una, que tenemos 50 trillones de reacciones bioquímicas por segundo en nuestro cuerpo. Ahora, esto traducido a lo que estamos hablando, quiere decir que primeramente todo lo que entra por tus sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, lo que saboreas, lo que hueles, todo esto produce cambios bioquímicos inmediatamente en tu cuerpo. Por eso, cuando ves como aquí, por ejemplo, esa naturaleza, ese bosque, estos verdes, estos cielos, pues es un impacto positivo bioquímicamente en tu cuerpo. Pero cuando ves y oyes mucho ruido y claxons en la ciudad y el smog y todo esto, es un efecto, un impacto negativo bioquímicamente en tu cuerpo. Sutil inicialmente, pero se va sumando. Después, agrégale a esto tus recurrentes emociones, tus críticas, tus quejas, tus decepciones y frustraciones que pasan en la mente una y otra vez. Ya te puedes imaginar lo que pasa, ¿no? El tipo de veneno mental que representa esto, pero veneno que se vuelve veneno real en tu cuerpo por las reacciones bioquímicas. Y ahora combínalo con lo que dijeron los chinos hace 7,000 años. El hígado se afecta por el coraje. Entonces, cada vez que hago un coraje, hay un efecto bioquímico en mi cuerpo que empieza a afectar. Pero también viceversa. Si ahora cambio de idea, si aprendo de levantarme todos los días con un agradecimiento, eso, wow, qué oportunidad
ese día de hacer otro mejor día de mi vida. Gracias. Y de ahí empiezo a ver todas las maravillas en lo pequeño, en los más pequeños detalles. Me maravillan, los agradezco. Ahí surge el niño ante el asombro de las cosas, y en vez de, no, la idea adulta, no, pues ya, más, y ya lo conozco, dime otra cosa. No, el niño que surge, pero no lo infantil, es otra cosa. El niño que sabe entrar en el asombro y agradecer y maravillarse de las cosas, y entonces volverme de estas personas, como dijo Einstein, solamente hay dos tipos de personas: los que todo lo ven como milagro y los que nada lo ven como milagro. Entonces elijo verlo todo como un milagro, y por lo tanto poner mucha atención a los más mínimos detalles de la vida, dar las gracias, interactuar, descubrir mi creatividad. Y claro, todo esto también, cuando va circulando en mis emociones y mi mente, produce bioquímicos sanadores en mi cuerpo. Y de ahí empieza a haber cada vez más curaciones milagrosas. La medicina, como no sabe qué hacer con esto, le llama remisiones espontáneas. ¿Qué sucede? Más o menos una en cada 20,000 casos. Pero son a veces casos, y fue el caso del doctor Jensen, ¿no? Mi maestro en la profesión de la ideología y nutrición, que desde que empezó a los 20 años le diagnosticaron y le despidieron con una tuberculosis, ¿no? Lo desahuciaron y dijeron, pues te vas a morir igual como tu mamá con la tuberculosis. Y él dijo, no, espérense un momentito, vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer. Entonces, con los temas de medicina natural, él se metió en nutrición, se curó a los 20 años de la tuberculosis, después estudió quiropráctica, después empezó con la naturopatía, se metió en la iridología, y yo por muchos años estuve muy estrechamente en contacto con él, porque finalmente de su organización de iridólogos internacional fui su vicepresidente en la didáctica a nivel internacional. Entonces tuve mucho contacto con él, y les cuento rápidamente su historia al final de su vida, porque a los 88 años, él me mandó una carta con una serie de fotos, donde él está en un sanatorio, hecho un esqueleto, y dice, es que me descubrieron un cáncer de próstata. Pero no solo esto, el cáncer ya está avanzado, ya tengo metástasis en los huesos, la pelvis está descalcificada y estoy en un sanatorio, pero no he terminado. Y eso de que no he terminado, y tenía 88 años, y los médicos dijeron, bueno, pues realmente es un cáncer, ¿no? Es terminal, realmente aún con los métodos convencionales de quimioterapia y radiación no podemos hacer gran cosa, pero usted decide. Él dijo, no quiero nada de esto, nada más déjenme hacer mis merjurques, como decimos en México. Entonces, él empezó con tratamientos de lo que él daba, y bueno, le habían dado 3 o 4 meses de vida. Y la historia fue al año, ¿no? Al año, sale de este sanatorio completamente restaurado, nuevamente su peso normal, radiografías con la pelvis totalmente restituida en cuanto a la descalcificación que había ido. Y claro, los médicos dijeron, eso no es posible, es un milagro. Pues una remisión espontánea. Y no termina la historia ahí. Jensen sale en un Cadillac, ¿no? Manejando otros, él estaba sentado en el asiento de atrás, hacia su casa, y un camión se estampa por atrás y le fractura 2 vértebras lumbares. No llegó ni a su casa. Regresa directamente a este mismo sanatorio paralítico.
Y los médicos dicen, ahora tienes 89 años, ya no esperes nada, ya no vas a volver a caminar. Y él me manda otra vez sus fotos, donde está en ese sanatorio en su cama y jalando unas cuerdas para hacer ejercicio con los brazos. Y en la pared tenía una gran pancarta. Y esa pancarta decía, I am a lucky boy. Yo soy un muchacho afortunado. Poder agradecer aún el desastre. Y bueno, para no hacer la historia mucho más larga, al año me manda otra vez una carta con fotos donde está su silla de ruedas y en la silla de ruedas hay un letrero que dice for sale, en venta. Y sale caminando con un bastón solito. Los médicos habían dicho, es que ya no vas a caminar con esa fractura de un par de vértebras a nivel lumbar. Bueno, así llegó a México a los 90 años. Yo fui parte de organizar un gran curso todavía que tuvimos cerca de Querétaro, en Juriquilla, éramos 500 personas y nos contó su historia. Qué es lo que había hecho con enzimas precisamente y con otras cosas y con sus jugos de zanahoria y su leche de cabra, etc. Pero más que nada era una cosa mental. Yo no he terminado. Yo todavía tengo que entregar algo al mundo. Y eso lo siguió haciendo por otros 4 años. Y de repente dijo, ahora sí terminé. Y a los pocos meses se murió. Se fue. ¿No? En fin, una historia y otras que he vivido nada más justo en la ideología del que fue probablemente el que más a nivel mundial contribuyó con sus 60 libros para que la ideología y la nutrición se diera a conocer en todo el mundo. Bueno, ahora sí me voy con lo otro para que no me vean solamente platicar. Ok, vamos entonces aquí, ideología holográfica. Y lo llamamos holográfica, ya les diremos por qué es lo diferente en eso, porque esto es algo para todo el mundo. Ya no es para los terapeutas. Sí, también los terapeutas lo pueden usar y los médicos y todo el mundo, pero es para la gente, para que conozca a sus hijos, que conozca a las parejas, que se conozca a sí mismo. Aquí, primeramente, pues algunos trabajos que realmente ha hecho el doctor Jensen de estos dibujos, mandó a hacer dibujos de las capas del iris, cómo está conformado con sus músculos, sus fibras radiales, que pueden ser rectas o onduladas. Ups, se me adelantó. Y la parte de las zonas pupilar, el borde pupilar, aquí entra la luz, y las diferentes capas. Tenemos como 4 capas, y todo esto es muy significativo en la iridología. Entender esa anatomía del ojo. Después, este dibujo nos enseña esta banda, que tiene diferentes nombres, yo lo he llamado simplemente para que sea descriptivo y no sugiera nada en particular, banda ciliar, porque divide la zona pupilar de la zona ciliar. Y aquí está la banda, cómo le llegan las fibras, se conectan ahí los otros del otro lado, y esta banda precisamente también en ojos café, como los tenemos mucho aquí, o marrón, como dicen ahí en España, en México, ¿no? Esta banda es por sí todo un holograma. Ya veremos lo que significa esto del holograma, tanto en lo externo como en lo interno. Porque el iris en ese sentido es como una huella dactilar, porque la estructura básica no cambia en toda la vida. Sí hay algo fenotípico que cambia en algunos aspectos de color, algunos otros aspectos en la esclerótica,
algunas fibras sutiles que se vuelven a meter en el fondo un poquito, pero en su base solamente que haya trauma o una operación, etcétera, estas fibras no cambian. Y pues simplemente eso es la forma como la luz se conecta a través del quiasma óptico hacia la zona visual en la parte posterior del cerebro. Y aquí vemos ahora los ojos de un búho, de donde se dijo que empezó ya la iridología con Ignaz von Pexley en Hungría. Y sin embargo, tenemos datos incluso de un alemán en 1600, porque Ignaz von Pexley fue en 1800 y tantos, pero hay una gráfica de iridología de 1600 que lo vemos al ratito, y hay referencias en la Biblia, hay referencias del antiguo Egipto que ya sabían de cómo el iris era algo muy importante, porque, y lo vuelvo a poner, Ignaz von Pexley vio una línea oscura cuando encontró un búho en su jardín que tenía fracturado una pata y él tenía apenas 10 años. Entonces ya después toda la historia siguió, que la línea cambió y después, en fin, él empezó a curar, lo acusaron de charlatán, entonces miró el ojo del médico que lo acusó, le dijo varias cosas, el médico dijo, retiro mi demanda, y Ignaz von Pexley se puso a estudiar medicina y actuó después en la guerra, en la revolución en Hungría, y vio muchos ojos de los heridos, y de ahí empezó la primera gráfica. Otro personaje, Nils Liljeqvist, de Suecia, que descubrió el cambio de las manchas, sobre todo en los ojos cafés, en base a intoxicación con medicamentos en ese tiempo, que eran mucho en base pues, a elementos de ferrum, de hierro, y también las sulfas, en fin, diferentes cosas que dejan pigmentos, y Nils Liljeqvist publicó por primera vez. Joseph Deck, que todavía lo pude visitar un par de años antes que se muriera, que también un gran iridólogo en Alemania que ha hecho libros importantes, mucha investigación con el doctor Vida en una gran clínica, que era el jefe de una gran clínica, y ellos tomaron las fotos de sus pacientes y de los abuelos y de los papás y de todos los parientes y archivaban las iris, y cuando alguien en la familia se moría, hacían una autopsia para ver cómo coincidía con lo que habían tomado en la fotoliris. Y esto confirmaba muchísimo las gráficas que ya se habían establecido. En fin, muchos iridólogos y homeópatas seguían, pero en esta dirección del diagnóstico para sobre esto hacer sus tratamientos. Ahora, esto es el ojo del doctor Jensen. Aquí está él, el doctor Bernard Jensen, y pues ahí estuvimos mucho con él en Valle Escondido, en California. Eso es un diseño básico que nos proporcionó para decir en el iris dónde están a nivel orgánico ahora las diferentes partes, ¿no? La cabeza arriba, las piernas abajo, pero esto es como si pusiéramos los dos iris juntos. Entonces resulta así, el intestino en el centro, el estómago también, etcétera, ¿no? Nada más para tener una idea cómo funciona esto. Y después, la nítida observación, obviamente, es un tema importante para estar atento a cada detalle. Y ahora, desde lo holográfico, no desde el cerebro izquierdo primero, sino primero desde el cerebro derecho, queremos percibir, captar lo que dice el iris. Y ahí les quiero, también poner un pequeño ejemplo, porque a mí esto me llegó más que nada después de haber ya estado muchos años con el mismo sistema de diagnóstico en la iridología en mis clínicas, de estudiar esta musicosofía, la sabiduría de la música. Y ahí lo que estudiamos era darse cuenta cómo hablaba cada melodía, cada tono directamente a un nivel de la conciencia que no lo tenemos normalmente desarrollado. Escuchamos una música y dice, ah, qué bonito, qué relajante, o qué impactante, o qué feo, o lo que sea. Pero Georges Balin
a quien también, con quien pude trabajar muchas veces en congresos en Europa y también aquí en México, que fue el creador de la musicosofía. Ya murió también a los 90 y tantos, pero de COVID. Y realmente es un genio, porque él dijo, hay los dos artistas, ¿no? El compositor, después el intérprete, pero falta un tercero. Y el tercero tiene que ser el oyente. Y el oyente se vuelve tanto artista como el compositor, como el que lo toca. Y el sistema que desarrolló para esto realmente es extraordinario porque trabaja primeramente con el cerebro derecho, con la percepción, la sensación, el sentir. Después trabaja con el cerebro izquierdo, el análisis, la arquitectura de la música, los instrumentos, y de ahí se hace una melorritmia que se llama, que es la partitura del oyente. Después, ya que trabajamos con los dos hemisferios, se involucra el cuerpo con una especie de danza con las manos para realmente sincronizarlo todo, y esto permite despertar lo que podría llamar ahora el pensamiento musical. Es una forma de pensamiento. Así como tenemos lo horizontal de la lógica, que es lo que sobreevaluamos, pero está muy bueno, pero necesitamos combinarlo con lo vertical y con lo cúbico. O sea, cuando entra realmente también la percepción y la intuición, ¿no? Ahí ya estamos hablando de cuestión en ciencias sagradas. Entonces, el individuo ahora tiene otra forma de percibir y entender, pero tal vez no lo puede expresar en palabras. Las palabras, por ejemplo, justo con la música, son muy limitadas. Por eso alguien que le dijo a Beethoven, a ver, explíqueme qué quiso decir con su tercera sinfonía. Y Beethoven, en su forma tan típica, tajante, dice, si lo podría decir en palabras, no lo hubiera tenido que hacer en música. ¿No? Porque estas cosas solamente se entienden directamente a través de la música, y no solamente en lo emocional, ay, qué bonito, etcétera, o en lo intelectual, así fue Beethoven, que nació así, lo escribió, después estuvo sordo, etcétera, sino es esa forma directa que penetra. Bueno, les cuento esto porque como esto es al oído, el oído funciona un poco mejor porque en ese sentido, porque es más la parte yin, la parte femenina, la mujer capta más por el oído generalmente, excepto si es dominante del cerebro izquierdo, que también puede ser la mujer. Pero generalmente es más por el lado derecho, por eso mujeres se enamoran más por el oído y los hombres más por la vista, ¿verdad? Entonces, pues es un fenómeno, ¿no?, natural, aunque todo está en todos, ¿no? Nadie estamos limitados a nada, a final de cuentas, nada más darse cuenta. Entonces, cuando entendí esto de la música, de ese pensamiento musical, digo, algo similar está sucediendo con la vista. Nada más tiende a irse más al análisis. Por ejemplo, lo que les quiero mostrar es si yo dibujo aquí una línea así, curva, ondulada, ¿no? Ese movimiento da un mensaje en su forma, en el gesto. Si ahora dibujo algo que es da otro mensaje, ¿estamos de acuerdo? Da otro mensaje, simplemente una línea. Una es un pico y representa algo más, ¿no?, intenso, más agudo, más agresivo tal vez. Mientras esto es suave, es una caricia, es una onda, es algo que fluye. Y hay tantas otras asociaciones que somos capaces de hacer con un mensaje simple así. Y esto es holográfico. El mensaje de lo visible, por eso hay fisiognomía de la cara y del cuerpo, como es cada persona, ya nos habla de antemano. Y por eso, así como son las fibras del iris, cómo las vemos sin tener que analizar, sin tener que recurrir a ningún libro todavía, que dice, no, pues esto significa aquí el hígado y esto el estómago y esto el páncreas y por eso es un problema. No, esto fue la parte pasada, sino simplemente el iris es como un mandala, es como una flor y expresa directamente algo a través de su forma y sus colores. Y lo vamos a ver enseguida un poco más.
Entonces, bueno, vamos a volver a poner aquí estos dibujos, que es una buena idea para aprender a observar con nitidez, ¿no? Estos dibujos de un sector, aquí está la zona pupilar, la banda ciliar, la zona ciliar y con sus aperturas, con sus fibras rectas o onduladas, más blancas, más oscuras, aquí depósitos, y así vamos viendo, ¿no? A través del dibujo que resaltamos ciertas cosas, las manchas, las grietas, la elevación aquí. Todo esto tiene un significado holográfico. Esa es una gráfica de Manuel Lesaeta Acharán de Chile, ya hace mucho tiempo, con su libro de la medicina natural al alcance de todos, simplificando. Aquí se me fue para atrás, ¿ok? ¿No? Ahí está nuevamente. Y después, claro, las gráficas se van complicando cada vez más y ahora necesitamos volver a lo sencillo, porque si no nos perdemos en todo esto queriendo diagnosticar precisamente. Y pues aquí también ya se volvió bastante difícil. Esto parece que es la gráfica, sino aquí todavía viene la del alemán en 1600 y tantos, es esta, ¿no? En fin, esto no es realmente tan nuevo. Una gráfica que yo hice tratando de simplificar, también utilizando los colores de acuerdo a los elementos en la medicina china, por eso el estómago. En lo negativo es el café oscuro, en lo positivo es un color oro. O vemos el hígado, que es el verde, es el elemento madera, la vesícula también, pero el hígado pues domina al ojo, por eso el ojo también está en verde. O vemos aquí el riñón, agua, riñón azul, pero domina el oído y también está en azul, ¿no? Entonces, esas gráficas después, el meridiano del corazón y de los 4 meridianos que hay ahí, en fin, todo está reflejado y con además algunas palabras de transmutación. Por ejemplo, volvemos al hígado. El hígado, por un lado, está la ira, ya lo dijimos, pero en los sonidos curativos taoístas, por ejemplo, se transmuta hacia la bondad, ¿no? Entonces son estas cosas que están reflejadas en la gráfica y yo hice pues una tabla de evaluación holográfica para relacionar todo esto ahora con cada parte, ¿no? ¿Qué significa emocionalmente, psicológicamente la rodilla o el cuello o la matriz, etcétera? Todo tiene un significado y tenemos referencias para entender desde ahí cómo nos estamos generando las enfermedades. Bueno, empezamos a ver, esta anterior fue no de un marciano, sino el ojo de una paloma. Porque también en las palomas, en los perros, en los caballos lo están utilizando y en estas palomas mensajeras para saber qué tanto aguante, orientación, velocidad tienen. Después los aparatos, ya hace muchos años, el microscopio. Yo trabajé mucho con microscopio porque es lo más maravilloso de cómo utilizarlo. Las cámaras que produjo Jensen, diferentes, hizo 103 cámaras y la primera que puso al público fue la número 103. Nada le satisfizo porque estaba muy, ¿no? Pues muy específico con todo. Aquí también una cámara, ahí eso, yo también ya hace unos buenos años, y con el tema de la musicosofía detrás, precisamente que lo trabajábamos también en conjunto, en fin. Y ahora, pues, algunos iris y ese tema, a ver, aquí se me adelanta siempre. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la mancha, tenemos fibras rojizas, y después un dibujo que refleja esto, ¿no? Aquí está la mancha, aquí están las fibras, dibujar más claros, para entender cada detalle, pero primeramente en conjunto, porque si no se vuelve demasiado complicado. Bien, entonces vemos diferentes acercamientos, ¿no? De iris, como hay zonas más oscuras, aquí los pigmentos amarillos encima, todo tiene que ver con
riñón también muchas veces, o estos pigmentos sobreimpuestos, ¿no? Todo tiene un significado. Después empezaron ya con el seccionar a través de fotos digitales, y Jensen todavía le alcanzó a hacer mucho trabajo de esto, porque esto son fotos que él ha generado, y pues los píxeles y los diferentes colores asignados a diferentes áreas o invertidas, en fin, ¿no? Todo un trabajo. Aquí el borde de la pupila, que es todo otro estudio muy interesante, porque habla mucho, eso sí, de condiciones. Aquí con microscopio electrónico, y no es la superficie de la luna, sino de un iris. Y después se aumenta en profundidad y cada vez más, y se ven las fibras individuales aquí como rota, ¿no? Y después más y más se mete adentro, o sea, el microscopio electrónico aquí tomó hasta 2000 aumentos. Es todo un mundo este iris, y estamos apenas al inicio realmente de descubrir todo lo que hay ahí dentro. Pero inicialmente vemos, ¿no? La densidad, un poco más abierto, más abierto, más abierto, más suelto. Todo esto ya nos da idea, porque así como tú ves un iris y está muy denso, pues así es la persona. Tiende a ser unidireccional, estructurado, más racional, mientras el que tiene muchas fibras serpentineadas es más el tipo emocional, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se manifiesta. Por ejemplo, es un ojo azul. Para realmente estudiar iridología sí hay que entrar por los ojos azules, porque en los ojos cafés se tapan por las células cromatóforas. Entonces hay que estudiar ojos azules para entender qué es lo que hay debajo. Y aquí, pues, bastante nítida la fibra, aunque hay, ¿no? Ondulaciones, ciertas ondulaciones. Hay estas bolitas blancas. Esta es la banda ciliar, y según el grosor, según los picos, según la forma como se desarrolla, todo esto habla de la persona. Aquí en un ojo café ahora, ¿no? Ahí está la banda ciliar y las aperturas, y en el otro ojo lo vimos mucho más claramente. Aquí tenemos que poner mucha atención, o pigmentos también que están integrados, o el borde borroso. Todo esto habla también, y algunas cosas se desarrollan, otras son de nacimiento. Aquí ahora vemos un ojo con las fibras muy abiertas, muy abiertas, ¿no? Esto sería un tipo que llamamos flor emocional, ¿no? Y además le ponemos números, porque después tiene de los otros tipos. Hay 4 tipos en lo psicológico: el flor, que es emocional; el diamante, que es racional; el arroyo, que es más kinestésico; y el extremista, que es el mezcla, que une tanto estos pétalos, como los llamamos en el flor, con los pigmentos, los diamantes, y en forma extrema. En fin, cada quien tiene entonces una característica muy interesante de cómo interactúa con la vida. Otro ojo, ¿no? Muy abierto, muchos pétalos por todos lados. Un patrón flor 9 o 10, porque clasificamos, ¿no? Entre de 1 a 10. Bien, y ahora otro con puros pigmentos, pero lleno de estos pigmentos. Esos son los diamantes en un sentido, aunque haya otras indicaciones de que alguien es racional y unidireccional, y etcétera. Pero estos son los principales señas, ¿no? Ahí uno solo, muy grande, más para que vean diferentes cosas. También estas líneas, estos aros, como los llamamos, en la iridología, pues digamos, convencional, que todavía todo el mundo enseña, pues estos tienen nombres que ya hacen alusión a alguna dificultad, problema o patología incluso, ¿no? Pero hay que quitar esto, porque nada de esto de antemano significa que esto es así. Todos son en principio tendencias, y según el estilo de vida y con lo que vive la persona, se va a desarrollar o no una patología, ¿no? Aquí también es su pigmento, ya se me volvió a doble, ¿no? Y vean cómo es diferente cada iris
en la finura de las fibras, en la banda ciliar, cómo se acerca y cómo se aleja, los colores que se ponen encima. O sea, realmente interesante la diferencia que encontramos. Aquí vemos estos aros muy fuertemente impregnados junto con estos pigmentos, estas grietas, estos rayos, como los llaman también rayos solares, etcétera, o la zona más oscura, el área pupilar que corresponde a la parte del tracto digestivo, o esta zona que es típico de riñón, ¿no? Pero riñón, ahora no estamos diciendo ya tiene un problema de riñón, sino tiene una disposición y por lo tanto en la vida, porque la vida, como dijo Edvard Bach, el de las flores de Bach, dijo, la vida no es más que un día en el colegio. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de estudios en ese día de colegio? Y el iris nos puede hablar muy directamente de esto. El iris en sí no miente. Los intérpretes sí mentimos. Bueno, o nos equivocamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la interpretación. Es por eso, precisamente en la iridología holográfica, es percibir, primeramente, cómo siento un ojo, entrar en un espacio de silencio interior y desde ahí permitir esta sensación y después, igual como en la musicosofía, ahora sí, entrar en el tema de pues ponerle números, porque eso es del cerebro izquierdo, ponerle palabras y entonces evaluarlo todo, pero más que nada como una percepción, no para diagnosticar ninguna enfermedad, pero sí entender predisposiciones y saber la naturaleza básica de un individuo. Por lo tanto, con los hijos, por ejemplo, se vuelve muy interesante porque entendemos cómo aprenden los hijos mejor, ¿no? Si son más visuales, si son más auditivos, si son kinestésicos, si necesitan ser tocados, si necesitan experimentar las cosas, ¿no? En vez de meterlos en un solo sistema. Aquí Jensen, esta foto está interesante, porque Jensen siempre lo que hacía con su sanatorio, lo cerraba por todo un año para viajar en el mundo y investigar cómo otra gente vivía, sobre todo que eran longevos y cómo se alimentaban, qué estilo de vida. Y aquí consiguió, en un tiempo donde no admitían extranjeros en ese pequeño reino, que es un reino que se llama el Valle de Unza. El Valle de Unza se encuentra en el norte de Pakistán. Pero Jensen consiguió un permiso que le dio el rey de estar 3 semanas ahí con ellos estudiando y tomando películas y fotos. Y aquí está Jensen con el rey. Y si miran bien sus caras, no, parecen casi gemelos, ¿no? Nada más con la diferencia que Jensen ahí tenía como 65 años por ahí y el rey tenía 110 años. Y él siguió estudiando y dentro de esto, por ejemplo, este viejito en el Valle de Unza tenía 136 años. Y después se fue al Valle en Georgia, en Rusia, 156 años y lúcido, regresando 8 horas de trabajo en el campo y sobre su caballo. Ese es el mismo hombre. Después este chino, el último, esto fue muy bien documentado, quien murió como en 1930 por ahí, de la República de Sichuan, en China, y él vivió hasta los 254 años. Bueno, aquí esto es, y bueno, pues aquí estamos en este ashram de Iztac, y aquí es la foto que tengo detrás de mí también, y aquí están también mis datos, por si alguien quiere hacer contacto con nosotros o simplemente quiere dejar sus datos para que lo incorporamos en un directorio y que tiene interés en algo en particular, ¿no? Pueden tomar una foto de pantalla, por ejemplo, si quieren, porque vamos a organizar esto de dar toda una capacitación para todo el mundo que no está dirigido en primer lugar a los terapeutas, sino a las personas para que puedan aprender de cómo se utiliza esta forma de iridología para conocer a los demás y desde ahí tener un mejor canal de
comunicación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros socios, amigos, etcétera, ¿no? Porque al entender el otro es más fácil de comunicar auténticamente. Bueno, pues hasta ahí y ahora podemos interactuar un poquito pues con algunas preguntas, comentarios. Todavía dejo esto un minuto más acá para los que quieren tomar nota. Antes ya, hasta que ya quito la pantalla, para que nos platicamos un poco, pero pues ya espero que los que querían tomarlo ya lo lograron hacer. Y hay personas que les pueden atender, incluso tenemos aquí en México a alguien con quien trabajo que ha hecho una excelente cámara del iris, pero también algo para los estudiantes, que es un lente especial que se pone encima de un celular y con eso se toma muy buenas fotos del iris y esto facilita muchísimo más la cosa, entonces nosotros les podemos dar también esta información. Muy bien, pues entonces estamos ahora ya aquí de nuevo. Ups, no. Ajá. Y vamos a ver si alguien quiere comentar o hacer pregunta. Entonces ya vean que o pueden levantar la mano a través de las reacciones o aquí en pantalla, si los veo la mayoría, pero no a todos, porque hay dos pantallas. Entonces mejor con la manita y que nuestra coordinadora pues me indique. Y pues tampoco no he revisado el chat. Vamos a ver, aquí ya están poniendo algunos datos, entonces a ver. Vamos a empezar. No me deja copiar ahora, curiosamente. Entonces, para tomar estos datos, a ver. No me lo deja copiar. Entonces, lo que pido, los que tienen interés y quieren dejar sus datos, que lo manden a la coordinadora y que me lo manden a mí después, ¿no? Porque están en contacto conmigo. Gracias por poner sus datos aquí, pero no me los deja copiar. Y hacerlo ahora manualmente no es el momento. Bien, listo. Entonces, para dialogar un poco, para que me digan, pues fue mucho y muy rápido y no entendí nada. O alguna duda que tengan o cómo puede funcionar esto, ¿no? Porque, pues sí, puede haber muchas dudas. Por ahí está una pregunta escrita. ¿Sí la ves, Puri? A la danza espontánea, ¿verdad? Ya lo estoy No viendo. se escucha. Bueno, la danza espontánea es una forma de expresión del tercer oyente. Y en un sentido, ahí está todo ese sistema de Rudolf Steiner también de la eurorritmia, ¿no? Que es algo extraordinario en esa dirección. Solamente lo que hay que mirar, aún en ese movimiento de las manos, de la danza de las manos en la musicosofía, solamente hacer esto no te da todavía esa forma de pensamiento cúbico y musical, porque tiene que ser balanceado, porque muchas veces la danza espontánea es algo que surge de mis emociones espontáneamente. Entonces es un lado del tema. Mientras ya el combinar, porque en la melorritmia de la música, por ejemplo, se combina tanto esa percepción, por eso es un arte, no cualquiera puede ser una melorritmia. Se combina esa percepción emocional espontánea con el estudio analítico del cerebro derecho, porque la música es matemática, ¿no? Aquí sube y aquí baja, y tiene tal ritmo, etcétera. Es una arquitectura, una pieza musical. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta. Si solamente se tomara eso en cuenta,
entonces sería también solamente un cachito y no representa el todo. Pero aquí, una mente holográfica, necesitamos incorporar todo, el sentir, lo espontáneo y lo analítico y lo racional. Y ahora se expande la función cerebral a otro nivel. Y ahora, por ejemplo, si le ponemos palabras, que es cerebro izquierdo, y estamos trabajando con una pieza que expresa en cierto momento, pues, triunfo, vamos a decir, ¿no? Una palabra. Entonces, ese triunfo lo puedo experimentar como una energía, como una inspiración, como una fuerza en mí que me da una seguridad. Wow, este proyecto que estoy por hacer, sí, aquí dispongo de la energía, pero no lo puedo describir, porque es mucho más que las palabras, ¿no? Por ahí va, pero sí, por ahí empieza también, ¿no? Una danza, pues espontánea, va en esa dirección, sí. ¿Qué más? La siguiente pregunta es, ¿qué repercusiones tienen las intervenciones en los ojos? ¿El diagnóstico de las tendencias? Las intervenciones en los ojos, claro. Sí, las intervenciones, según, ¿no? Porque antes sí eran muy invasivas. Hoy en día ya hacen cosas finísimas, ¿no? Con el láser, etcétera, ¿no? Que ya no deja casi cicatriz ni siquiera. Pero sí hay que saber que intervenciones, operaciones dejan cicatrices o remueven incluso una parte del iris, ¿no? Entonces, claro, eso altera el cuadro, pero la percepción holográfica, por eso la holográfica representa una ley universal. Representa que el todo está en todo. Esto expresado con el poeta es, puedes observar el universo en un grano de arena, ¿no? Esto suena muy, pero la cuántica se empieza a acercar a esto. Entonces, aún el resto del iris que no está afectado, nos da una impresión, porque también es un holograma, igual como decimos de los ojos café, donde es difícil de ver las fibras individuales, pero la banda ciliar, la forma y en dónde saca el pico a tal órgano y dónde va para adentro y dónde está elevada o está gruesa o está interrumpida, todo esto nos habla desde lo holográfico, ¿no? Entonces, sí, por eso a mí ya no me gusta de utilizar la iridología para el diagnóstico. Saco conclusiones, obviamente, pero no, yo estoy totalmente en la prevención y en la reeducación para llegar a las causas. Por eso, cambiar nuestras actitudes al conocernos, nuestras tendencias, abrazarlas y desde ahí siempre podemos trabajar. Y claro, personas ciegas, según también, ¿no? Hay algunas que tienen ya totalmente blanco el ojo, pues no se ve nada, entonces no se ve nada, punto, ¿no? Pero el iris no es lo único, es lo bonito, la voz, cómo nos da la mano, ¿no? Cómo mueve, cómo son sus gestos, todo nos habla, por eso necesitamos volvernos muy buenos oyentes y la musicosofía ayuda a esto y muy buenos observadores. Según todo lo escuchado, es cierto que los ojos son la expresión del alma. A ver, ¿qué dice? A ver, no escuché del todo muy bien lo del alma al final. Según todo lo escuchado, ¿es cierto que los ojos son la expresión del alma? Bueno, se utiliza muy rápidamente la palabra alma, ¿no? Aquí también decimos que los ojos son ventanas al cuerpo y al alma, aunque generalmente en lo común, cuando hablamos de alma, nos referimos más a la parte emocional del ser humano, ¿no? Pero alma, obviamente, en lo esotérico es muchísimo más que esto, porque es el mediador que susurra a nuestro ego, a nuestra persona, qué es lo que sigue, hacia dónde moverme, de acuerdo a las leyes de toda la experiencia pasada
que ya se acumuló y está registrado también en el alma. Entonces, por esto nacemos con ciertos padres en cierto momento de la vida. Todo es perfecto y está totalmente sincronizado. Entonces, el alma es el que nos susurra y la persona, el ego, trata de entrar en silencio. Por eso las prácticas de meditación y de caminar en la naturaleza para tener un poco más de silencio y poder escuchar al alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el iris conecta con esto. Por eso cuando en la parte diagnóstica, donde todo el mundo hablaba por las fibras estas que se veían, ¿no? Que esta la cuna, como decimos, o como, ¿no? Un óvalo, un hoyo así más profundo, todo el mundo lo llamaba una lesión, haciendo referencia que ya es un daño. No, no es ningún daño, sino solamente es una marca en un lugar. Si es un daño o no, eso va a depender ahora qué es lo que hace la persona con ese tema que indica, ¿no? Volvemos a lo más simple del hígado. Tienes una marca principalmente en el hígado. Y todo lo demás parece muy bien, pero ahí está esa marca. Entonces los iridólogos antes decían, oye, tienes un problema en el hígado. Y después empezamos a hacer la lista y también el estómago, y también en la columna, y también para acá, ¿no? Y el pobre nada más venía con una indigestión y ahora sale con 20 problemas, ¿no? Nada terapéutico, en realidad. Pero si nosotros, ¿no? Con esta diferente conciencia, vemos esta marca en la zona del hígado, dice, es un tema de hígado y por lo tanto de cómo respondo ante las diferentes situaciones contrarias a mi expectativa, ¿no? Si cada vez reacciono con coraje, ¿no? Vuela la mosca y ya entró en coraje, ¿no? Entonces, bueno, pues vas a tener un problema patológico en el hígado tarde o temprano. Pero si además ya vienes como un poco con esta búsqueda de entender la vida, entonces haces las preguntas correctas y además cuando estás en ese espacio te vas a topar con gente que te pueden dar mejores respuestas y por lo tanto, si es en el ámbito terapéutico y te topas como, con un iridólogo, como en mi caso, pues este te va a ayudar a ver cómo está el tema de tus corajes, cómo reaccionas y lo saca a la luz. Y ahora podemos trabajar esto aún antes que se manifiesta la patología del hígado. Y ahora podemos prevenir, tanto con hierbas, con dietas, con actitudes, con relajaciones, con prácticas en lo psicodinámico. Y el individuo dice, qué bonito, ya, ahora sí, en vez de enojarme, doy las gracias. Porque entiendo que el otro, ¿no? Es un mensajero también de arriba y a través del otro me está enseñando algo porque eso es lo que me molesta, lo traigo escondido por acá. Entonces ya cambió su actitud ante la vida y se evita el problema del hígado. ¿Me explico? ¿Cómo funciona esto? Y ahí sí, porque el alma lo está susurrando. El alma dice, hey, ya no hagas tantos corajes, ¿no? Sea más amable, sea más, ¿no? Comprende las cosas, sea tolerante, sea compasivo, etcétera, porque eso corresponde a tu búsqueda, a tu nivel de evolución en ese momento. Eso es lo que el alma susurra a través de tantas cosas que suceden alrededor de nosotros, porque la vida habla a través de todo. Entonces miro el iris y ahora dice, ok, aquí hay un tema principal que es el hígado o el riñón o el corazón o esto y el otro, ¿no? Pero no es el corazón como órgano, sino el órgano se enferma cuando energéticamente y emocionalmente los cables están cruzados. Entonces se enferma el órgano, pero no de antemano a chaleco. Por eso aún las enfermedades genéticas son solamente una forma de transmisión de lecciones que no hemos aprendido en otros ciclos. Es un mecanismo. Pero si yo me hago responsable y digo, ok, esto genéticamente viene de mi padre, pero hay la epigenética y puedo, ¿no?, modificar a través de otra conciencia, y eso es lo maravilloso. Precisamente la conciencia es el poder más grande a nivel sanador. Por eso se curó Jensen.
¿no? Aunque ha contado un poco antes, dice, en una persona que es ciega, ¿se puede saber cómo están sus órganos a través del iris? Bueno, creo que esa ya la respondí porque la vi antes. Pues si es ciega, pero el iris está intacto, sí, porque sí sigue expresando esta genética. Si el iris no está intacto y está cubierto, entonces no. Y también algo vi aquí, si la edad modifica el iris. Lo modifica solamente en el sentido del color, del brillo, de que fibras tal vez hasta se ven más abiertas, más profundo, y el borde se hace más borroso o se acumulan pigmentos o se hace un borde blanco en la parte superior o todo alrededor, ¿no? Ahí tengo un iris donde una mujer que era paciente mía hace años, pues tenía todo el iris tapado, no era ciega, sino de este anillo blanco que en la iridología pues orgánica se llamaba anillo de sodio, calcio y colesterol, y de acuerdo a los iridólogos, ¿no? Alguien con un anillo tan fuerte, pues tenía que tener alta presión, arteriosclerosis, artritis, todas las cosas, ¿no? Pues esta mujer tenía 70 y tantos años y de ahí comprendí que estos anillos no significaban necesariamente el problema. Ella no tenía nada de esto. Solamente era una personita, ¿no? Bajita, pero súper determinada. Y de hecho, en la psicobiología llamamos este anillo el anillo de determinación. Entonces, cuando estas facultades son correctamente utilizadas, no tiene que manifestarse en lo físico. Eso es lo diferente de la iridología holográfica. Antes simplemente decía, no, es ¿no? Lo otro. No es cierto. Yo he tomado miles y miles de fotos a todos mis pacientes y cada 4 meses para comparar los cambios, etc. Y me he sentado muchas veces 3 horas en un par de ojos para realmente dibujar y meterme a fondo de esto, para entender cómo funciona esto. Y quise saber también cómo llegaron a las conclusiones. Y claro, como ya les conté con la musicosofía, después dije, tiene que ser desde el ángulo holográfico. Y ahora sí, son disposiciones, predisposiciones, pero tenemos que aprender a determinar en qué forma se manifiesta. Aquí estoy viendo que mandaron otro. Si este anillo es operable, no. No, realmente no. Se integra adentro de las fibras del iris, entonces no, tendríamos que cortar todo esto. Y no viene al caso tampoco, salvo cuando llega a encimarse como sobre la pupila, como lo hacen los cataratas. Ese es otro tema, pero eso no es catarata, aunque se relaciona mucho con la misma causa desde donde surgen los cataratas. ¿El color del iris influye en el carácter de la persona? A ver, voy a mirarlo porque tu voz, Puri, se escucha muy cortada y no la oigo. A ver, el anillo es operable. Y atrogenia. Sí. Ajá. Claro. Sí, puede. A ver si oigo. Puede levantar la mano la persona que hizo la pregunta. Manolo está pidiendo la palabra. Adelante, Manolo. La palabra tú, si no me oyen bien. Gracias. Sí, adelante, Manolo. No oigo nada. Nada más algo así muy de fondo. Pero algo no está bien conmigo. ¿Me oye? Ahora sí. Cifri, le recuerdo aquí en Granada, en el año 1989, estuvo dándonos un curso de iridología muy interesante y desde entonces le sigo, pues sus conocimientos son muy útiles para el mundo de la salud, pero estoy viendo la evolución que tiene en el mundo de las emociones, ¿no?
en este mundo donde vivimos en ciudades, pues, donde no estamos de cara a la naturaleza y es difícil escapar de una visión un poco contaminante, auditiva o visual. Pero sigo un poco esa idea de poder salir un poco y aunque haya unas tendencias ideológicas ya predestinadas y una edad, da esperanza ver cómo se puede uno un poco recuperar, ¿no? Y un poco o mucho recuperar, como ya he explicado con alguna experiencia de Jensen. ¿Qué recomienda al respecto para seguir trabajando en esa línea en una ciudad donde la contaminación, donde la vida está llena y rodeada de una visión un poco oscura? Gracias. Claro, claro, claro. Sí, pues ahí está tocando un tema que realmente tiene mucho, mucho fondo. Unas son las cosas pues externas y inmediatas y de recomendaciones que muchos dan en cuanto, bueno, procura por lo menos entonces salir con mucha frecuencia de la ciudad, camina en los bosques, en la montaña, en las playas, etcétera, conéctate con la naturaleza. A donde estás, bueno, utiliza el agua más pura que puedes tener y aguas estructuradas, utiliza las cosas más naturales, orgánicas, hace ejercicio, o las cosas que ya en realidad sabemos, ¿no? Nada más la cosa es tener la suficiente motivación de hacerlos y ojalá que la motivación sea desde lo positivo y no desde la amenaza, ¿no? De lo que ya está pasando con mi salud. Pero quiero agregar aquí un elemento, ¿no? Aunque a veces dice, bueno, pues eso, en mi situación no tengo esa posibilidad, etcétera. Sin embargo, empezamos con algo. Y eso es el tema de precisamente esa primera ley de Kybalion, que todo es mente. Esta hay que mirarla una y otra vez y en estas tres áreas de salud, dinero y amor. ¿Cómo visualizo, ¿no? Lo que sigue en mí? ¿Qué es lo que realmente considero es positivo? Si no hubiera hecho, y esto, mira, admito que cuando tenía 20 años, cuando escribí el proyecto en Alemania de querer estar haciendo un centro de salud natural y de yoga en el campo, yo todavía no sabía de todas estas cosas, aunque ya empezaba a practicar yoga. Pero no sabía de estas cosas y cómo funcionaba. Y sin embargo, había como una especie de intuición, lo escribí en alemán y después estaba siempre presente esta idea, porque me habían ofrecido en Múnich, incluso un hombre rico, un cineasta, donde daba masajes a su mujer también, que era la prima bailarina del Ballet Nacional de Alemania. Entonces él tenía mucho dinero y dice, bueno, pues tú terminas ahora tu carrera de fisioterapia, yo te pongo una super clínica en Múnich. Wow, era muy tentador. Pero por algo, como traía la visión de que quería un lugar en el campo, desde entonces me enamoré de todas las excursiones con mis padres a la naturaleza, rechacé esa gran oferta. Que no, yo necesito viajar todavía. Bueno, para no hacer la historia larga, ese lugar que ven, lo que ven aquí detrás de mí, el domo, es el principal salón de usos múltiples aquí en nuestro ashram. Aquí está, o sea, somos co-creadores. Podemos mirar qué es lo que realmente queremos en el fondo, es decir, escuchar muy bien el susurro del alma. Y después utilizar la capacidad de sostener esa visión en la mente. Tener la gratitud, ¿no? Son diferentes elementos, ser generoso, tener la fe en eso, poner la acción al 100, pero no acción de esfuerzo y de prisa, etcétera. No, solamente con toda la mente, la atención a lo que estoy haciendo, de agregar cada día un día de éxito a mi vida, de hacer las cosas bien, pero tengo un rumbo en la dirección. ¿Qué va a pasar? De repente los aparentes obstáculos
que me impiden de hacer, aunque sea de momento, ¿no? Tal vez no es el asunto de todo el mundo, sí me quiero vivir al campo y después de que vivo, pero hoy en día con el internet, etcétera, ya hay muchas cosas, hay muchas opciones, pero tal vez no es la cosa de cada quien. Pero eso de vivir más cerca de la naturaleza o estar con más contacto en la naturaleza, poder hacer las cosas, esto escríbalo y empiezan a cualquier edad. No importa, dice, bueno, a lo mejor nada más me quedan 5 años de vida. Pues empiézalo ahí, porque en la vida está, yo tengo un perro que vino solito hace 13 años y lo llamó Viento, porque corría y hacía unas volteretas increíbles. Pero lo llamé Viento porque en el maratón, pues está lo que llaman el segundo aire, ¿no? Cuando corres y ya no puedes más y te desvaneces y dices, no, pero voy a seguir. Entonces entra esa cuestión fisiológica del segundo aire que proporciona más rápidamente oxígeno y glucógeno a los músculos y puedes seguir y puedes seguir. Entonces dije, te llamo Viento para que me recuerdes cada vez que te llamo que yo quiero aquí a mis 76 años entrar en mi segundo aire de la vida, ¿no? Y ser creativo y hacer cosas, no importa que tanto voy a vivir todavía de esto. Entonces empieza hoy haciendo esas cosas, escribiéndolo y mantener la vista en todo esto, pero sin apego, para que no entre la decepción cuando responde enseguida, ¿no? Eso es lo que nos impide para que ese milagro del universo funciona, de lo que mando ahí, ya lo va elaborando, pero tengo que mantener la fe, hacer la acción correspondiente y lo que me corresponde, y estoy agradecido por lo que me corresponde, ¿no? No estoy midiendo a ver cuánto me diste de acuerdo a lo que pedí. Y sé cuidadoso también con lo que pides. Entonces, estamos contentos todo el tiempo. Y ese contentamiento atrae, por esa ley de atracción, atrae lo que necesitas en la vida. Vamos con Alfonso. Con David. Alfonso. Sí, adelante, Alfonso. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos y muy interesante esta, esta conferencia. Me vino una curiosidad. Usted habló de cataratas y quería saber qué nos puede decir sobre las cataratas y el aspecto psicológico que hace que éstas vengan. Si hay algo ahí interesante que nos puede comentar. Muchas gracias. Claro, primeramente porque ojos, como dijimos, están relacionados al hígado también, ¿no? Entonces hay que empezar a revisar por ahí. Después, ojos están relacionados con quiero o no quiero ver, o qué tanto quiero ver y qué tanto no quiero ver. Y esto se relaciona a la vez con mis creencias anquilosadas de tiempos atrás, que no quiero soltar, pero es un proceso inconsciente. Eso es parte del autosabotaje de nosotros, ¿no? Que parece que no tiene sentido, pero es como está en la parte oscura, en la sombra, que no lo vemos, entonces se manifiesta y hasta que otros nos lo reflejan, entonces empiezo a ver, bueno, pues aquí hay cataratas, qué cosas hay que no quiero ver, que me siento humillado, que siento doloroso, qué sé yo, ¿no? Y entonces cuando está el auténtico deseo de realmente ver, de comprender, de saber las respuestas, aunque sean de momento humillantes y dolorosas, y que me arrancan varios de estas creencias anquilosadas, falsas, acerca de la vida, acerca de mí mismo, de mis expectativas, de la familia, de cómo debe ser la pareja, qué sé yo, ¿no? Cada quien tiene sus historias en ese sentido. Entonces, cuando estoy realmente dispuesto a soltar aquello, empiezan a venir respuestas. Y puede ser, catarata, una vez que se manifiesta, no es nada fácil que se quiten solitos, ¿no? Por eso, pues, la operación más frecuente en el mundo son las de las cataratas. Pero, sobre todo si son incipientes todavía, ¿no? También con ciertas cosas que uno hace, y hay remedios homeopáticos ahí, etcétera, y las gotitas, pero si no está acompañado con ese cambio de actitud, todos los remedios no funcionan.
Y es más, te operas y al rato está otro problema similar, ¿no? Entonces, por eso hablamos de este fondo de, sí, por favor, estoy dispuesto a aprender, a ver, a cambiar mi actitud, porque siempre he insistido en esto y lastimado personas con eso, etc. Entonces, cuando hay esa disposición, aunque tal vez no se quiten las caratas, pero yo me recuerdo de una película, El Circo de Hierro, hace muchos años, con David Carradine, que era un maestro de Kung Fu. Bueno, también ha trabajado una serie como de Kung Fu, pero en esa película, él era un maestro de Kung Fu, pero ciego. Y sin embargo, la película empieza donde está sentado en su choza, ¿no? Y a sus espaldas está a un lado la puerta y entran unos ladrones con unos bastones y lo quieren golpear. Él está ciego, ni siquiera se levanta, ¿no? Estas cosas que ponen, pero que a final de cuentas tienen un simbolismo y bueno, ya vemos que las hazañas en las artes marciales son sorprendentes. Ni siquiera se levanta y los bloquea, ¿no? Desde donde está, etc. Pero era un ciego que veía, ¿no? Esto era el mensaje. O sea, no importaba que no veía con los ojos, pero veía, además, bueno, físicamente, hoy sabemos, aquí tengo una chica que abrió una escuela en México que enseña a los niños, aparte de todas las demás maravillas, enseña con ojos vendados leer, y lo hacen. En pocas semanas aprenden eso. O sea, sabemos que hay otras formas de percibir más allá de los órganos físicos, ¿no? Pero por eso, con más razón, lo que hay detrás es mi actitud ante la vida. Y entonces, si la catarata ya no se quita y no la quiero operar, pero ya no me molesta. Ya estoy como en paz con todo esto. O me la voy a operar, pero ahora sí es probable que esta operación funcione bien. O utilizo otros remedios y probablemente. Pero lo primero es realmente cuestionarme, vida, ¿qué me estás diciendo a través de esa cosa? ¿No? En cualquier situación que tengan de salud, siempre preguntar cuál es el mensaje de la vida de lo que necesito aprender ahora. ¿Mm? Adelante, Marisa, puedes hacer la pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. La pregunta es, bueno, primero agradecer la muy interesante conferencia que hemos tomado. Muchas gracias al doctor, no sé cuál sea su, el venerable, ¿cómo le dicen? No, déjelo ahí. Así, ok. Muchas gracias. Y la pregunta, o sea, entendí muy bien, cosa que me encantó, saber que la ideología puede servir a la gente joven como para, pues sí, como de una herramienta de gran ayuda para la gente joven. La pregunta es, para nosotros, la gente adulta, adulto mayor, ¿de qué nos puede servir? Por ejemplo, en mi caso, que más o menos me siento bien, ¿de qué me puede servir un estudio de ideología? Sí, y no desde el ángulo diagnóstico, porque si no se asusta. Ok. Siento muy bien y de repente salgo de la consulta y luego con estos 10 problemas y ya no me siento nada bien y empiezo a autosugerirme y esperar que suceda lo que aquel dijo, ¿no? No, cuidado. Aquí lo que proponemos es más bien, y voy a preparar algo que no va a ser todavía muy pronto, pero tal vez ya en la segunda mitad del año, pero después como de octubre, noviembre, no sé. Necesito ver qué puedo preparar. Pero la idea es aprender a verse a sí mismo para empezar, ¿no? De tomarse una buena foto del iris, ponerla en pantalla y después sentarse con toda tranquilidad, con una buena música y simplemente disfrutar el mandala iris como si fuera la contemplación de una bella flor y sentir qué siento ahí.
Y después, ya en el estudio, dice, ah, pues esto es lo que dijeron, que es una flor, que es emocional, y esto es esto, y tengo tanto de esto, tengo tanto de otro, y esto, ah, ya entiendo bien, mejor como soy, igual como lo hacemos con la astrología y otras cosas, ¿no? De estudiarnos a nosotros mismos. Y eso es bueno a cualquier edad. Eso no tiene límites. Y también aprender cosas nuevas es buena a cualquier edad, no como una técnica precisamente, pues de realmente ahora tengo que decir lo que hay ahí. No, como un juego de estar disfrutando, porque no vamos a estar diagnosticando enfermedades con eso, ¿no? Sino simplemente vamos a mirar el iris y sentir y percibir y sacar alguna cosa, wow, esto me checa, etcétera. Y una vez que hemos hecho esto, lo podemos hacer con gente alrededor de nosotros. Y ahora que dice como de los jóvenes, bueno, pues hay hijos, hay nietos, ¿no? A ver, déjame ver tu iris y de repente entiendo mejor porque este nieto está tan desordenado y el otro está muy nítido, ¿no? Porque además en astrología es un Virgo, ¿no? Y pone todas las cosas en su lugar, pero este otro es, pero quiere el arte, pero el papá es abogado y dice, no, con el arte, con la música no vas a ganar dinero, necesitas algo serio, sólido, entonces, pues sí, yo te apoyo para que seas abogado, pero eso de la música, olvídate, ¿no? Ya sabemos de esas historias, ¿no? Y sin embargo, ahí viene la abuela y ve como esa fibra sutil artística en el ojo y va a hablar con su hijo y dice, hey, considera, nunca va a ser un abogado y si lo fuera, va a ser un mal abogado y le vas a destrozar la vida. Tiene otra fibra, porque lo veo en su iris y lo he observado y, ¿no? Ese tipo de cosas. Todos podemos ser útiles en esa relación. Por ejemplo, esto justo para que jóvenes elijan lo que realmente en el fondo quieren. Por ahí va la cosa. Y también para prevenir, ¿no? Cosas intensas y dice, bueno, pues ¿por qué no cambias un poco tu alimentación? Porque aquí, pues colon puede, ¿no? Sin asustar a nadie, o sea, eso requiere un poquito más. Pero todas estas cosas los enseño en estos 4 niveles que quiero preparar ahora para hacerlo online, que solamente el primer nivel lo he hecho online durante muchos años con el SIX, pero ahora quiero hacer todos los niveles para que tengamos herramientas, no para, no sé, quien es terapeuta, pues lo usa como desde su ángulo terapeuta, pero quien no lo es, nada más es para comunicar, no para asustar a nadie ni por ponerse superior en nada, sino solamente abrir canales de comunicación. Bueno, ¿qué más? Pues creo que ya no hay más preguntas de momento. Honorable Gurú, doctor Siegfried Baumbach, el Grupo de Ciencias Sagradas de España, nos sentimos muy contentos por haberlo escuchado en esta interesante plática. Asimismo, queremos agradecer que haya aceptado darla y agradecemos también la asistencia de todos los presentes. Próximamente anunciaremos el tema y ponente pues de la siguiente charla. Muy buenas tardes, México y América, y buenas noches, Europa. Y sí, por favor, ahí envíenme todos los datos de los que han querido compartirlo para que lo integremos aquí. No los vamos a atiburar con mensajes, pero de vez en cuando les mandamos algo para que puedan estar en contacto. Y muchas gracias. También, qué gusto si esto ha podido servir a algunos de ustedes. Bastante.